Ok, les voy a mostrar cómo se desarrolla el cálculo para ménsulas de concreto armado. Bueno, las ménsulas son elementos eh, que están monolíticamente unidos a un elemento vertical, en este caso, por ejemplo, una columna. Como podemos apreciar aquí, sirven de apoyo para elementos que son simplemente apoyados. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que es una viga, o sea, una estructura que es prefabricada, una viga T, digamos. O también puede servir como para eh, cerchas grandes donde se apoyan, que son de cubierta, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunos criterios de diseño que nos da el ACI 31819. Primero, esto está en el capítulo 16.5, lo que tiene que ver con las ménsulas, ¿no? Em, ¿Cómo pueden fallar? Hay que entender estos elementos, cómo pueden fallar para así poder tener claro cómo se los va a diseñar, ¿ya? O sea, estos elementos están diseñados para cortante, ¿ya? Las formas de falla pueden ser específicamente en esta zona, justamente aquí donde se ve esta interfaz entre la columna y la ménsula, la cartera. ¿Ya? Aquí es lo que puede fallar, se puede desplazar, se puede fracturar. ¿Ya? Entonces, em, aquí, bueno, las fallas pueden ser por fluencia del estribo en tracción. Si nos vamos a la siguiente imagen, acá podemos ver de color naranja, los estribos van en ese sentido. Es decir, si esos estribos fallan, la ménsula puede fallar. También puede fallar por un hendimento del puntal de compresión, es decir, esta parte se hunde, ¿no? Y el puntal es este que está con esta flecha. ¿Ya? Bueno, prácticamente esos serían los más importantes. Aquí también nos da una referencia que podemos revisar en este libro, eh, más modos de falla, pero lo importante aquí es, primero, revisar algo de la geometría, ¿no? Bueno, en este caso hay dos criterios, por decir. El primero es que cuando la relación de AB, la relación de AB entre D es menor a 1, ¿ya? Esa relación es en lo que tiene que ver con la distancia desde la cara de la columna hasta donde se va a aplicar la carga. Ese es AB. Y D es el peralte efectivo, es decir, desde donde está la barra que va a resistir esa carga hasta la parte inferior de la cartera. Sí, prácticamente es esta altura. ¿Ya? Esta altura es la D. Entonces hay que dividir AB entre D y esa relación tiene que ser menor a 1 para poder aplicar los criterios que nos están dando en este capítulo, ¿ya? También en el capítulo 22 hay otra sección, otra parte que ya más adelante lo vamos a ir revisando para cuando no necesariamente se cumple este criterio, ¿ya? Y el otro criterio es que esta fuerza NUC sea menor o igual que VU, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza NUC? Es esta fuerza que se está desarrollando justamente en forma horizontal, ¿ya? Esa fuerza NUC es un porcentaje de la fuerza vertical, ¿ya? Entonces, esa condición sí la va a cumplir porque se considera un porcentaje de la fuerza de la VU, ¿ya? Ese sería el siguiente criterio. Entonces, ahora, em, el otro es, a ver, vamos a nosotros a hacer nuestra propia gráfica acá. Por ejemplo, vamos a tener esta distancia que sería la distancia horizontal, luego tenemos esta y luego viene así, ¿ya? Entonces, a ver, primero necesitamos conocer a dónde se va a aplicar la carga, ¿ya? Esa va a ser la distancia que necesitamos conocer, ¿ya? Lo segundo es que necesitamos conocer esta altura, donde nos está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 0,5 de D, ¿ya? Y D es, acá digamos tenemos la barra de refuerzo medido desde ahí hasta la parte inferior,
esa llegaría a ser D, ¿ya? Prácticamente ese serían lo que nos está comentando en esta parte. Entonces voy a borrar vamos a seguir viendo más criterios. Em, Acá tenemos la disposición de los fierros, es decir, lo que vamos a calcular. Entonces lo que nos interesa calcular es esta barra, que es el acero principal, el que va a soportar el momento generado por la carga vertical, por la reacción de la carga impuesta, y los estribos. ¿Ya? Estos estribos son los que van a soportar directamente ese corte. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos una barra que es una barra auxiliar para anclar los estribos. Esa barra auxiliar ya depende, ¿no? Unos, algunos calculistas la ponen la misma que la principal u otros también le ponen un fierro un poco diferente. O sea, en teoría serían esos fierros los que hay que calcular. Y aquí, esto es un poco mal, pero son los estribos, ¿no? Entonces, este es el acero principal. El amarillo sería unas barras auxiliares para los verdes que son los estribos. Entonces, esos son los fierros que necesitamos eh, y los que vamos a seguir viendo cuáles son los criterios así mismo hay que ir manejando. Entonces, bueno, ya aquí hemos visto la primera limitación. La primera limitación, para borrar esta línea de acá. Ya, entonces, la primera limitación es que la relación de AB entre D sea menor a 1 y la fuerza, que es lo que hemos comentado. Aquí me dice, se permite el diseño de ménsulas y cartelas de acuerdo con el capítulo 23 indistintamente de esta relación. Y bueno, esta altura mínima, ¿para qué especifican que sea mínimo la mitad de toda la altura D? Es para evitar la ocurrencia de una falla prematura debida a una fisura mayor que se propaga desde debajo del área de contacto hacia la cara inclinada de la cartera. Sí, prácticamente para evitar que nos vaya a fallar y que se vaya a desarrollar corte, ¿ya? Entonces, esto es importante, por ejemplo, ya para el cálculo, cuando el concreto es normal, las dimensiones de las ménsulas se deben seleccionar para que el cortante entre el phi no exceda estas tres fórmulas. Ya, estas tres fórmulas, bueno, ya más adelante les muestro en el cálculo, pero este es un cálculo de los iniciales que hay que ir así desarrollando. Acá está cómo se calcula el momento, ya, el momento. Entonces, el momento prácticamente este momento es el momento que genera esta, esta fuerza, que sería de la siguiente forma. Sería, el momento sería esta carga por este brazo, ¿ya? Carga por brazo. Y también hay que calcular esta carga por un brazo que tiene así, ¿ya? Prácticamente ese es el momento que hay que cubrir para diseñar esta barra, ¿ya? Entonces, déjame borrar un poco esto para poder seguir con la siguiente revisión. Bueno, hasta ahí hemos visto la parte del momento. También acá nos muestra cómo se calcula este, esa, la resistencia nominal de tracción NN, la llaman en este caso. Ujú. A sub N nosotros también necesitamos calcular. Más adelante ya lo vamos a ver en la formulación. Y acá, por ejemplo, tenemos los criterios para el acero principal. ¿Ya? Entonces, acá, el área de refuerzo principal de tracción, que es el que va con esta forma, dice, debe ser al menos el mayor de estos tres. Es decir, hay que tomar el máximo de estos tres. Este es un acero mínimo, ¿ya? Y este es un acero que viene debido a las demandas. Entonces hay que tomar el máximo de esos tres, ¿ya? Para poder diseñar el fierro, que es el principal. Entonces voy a borrar esta línea de acá que estaba haciendo. Vamos a seguir viendo. Ahora, los estribos. El área total de estribos cerrados o estribos paralelos, ¿ya? Al refuerzo principal de tracción AH debe ser al menos, y aquí está la fórmula, ¿no?
el 5% del acero principal menos el A sub N. Ya, el A sub N es el que se despeja de acá. Entonces, esos son los criterios. Ya, este AH se refiere a los aceros de los estribos. Ya, si vamos acá sería a los aceros eh, de color naranja. Ya, entonces ahora nos vamos a ir a revisar esta parte. Ya, entonces esta parte es muy importante porque aquí nos está diciendo cómo debe ser el gancho de este acero principal, porque este es el acero principal y los estribos también. Entonces, ahora también tenemos que verificar que se desarrolle la longitud horizontal. Eh, Esto se lo hace con las fórmulas que también nos proporciona. Más adelantito las vamos a visualizar en el cálculo. Esta longitud se necesita para que pueda desarrollarse toda la fuerza en las barras, la fluencia. ¿Ya? Y acá también hay un detalle de una soldadura de un elemento horizontal, ¿ya? Un elemento horizontal, digamos que sean 3 barras que van así. Entonces, lo que indica es que hay que soldar un elemento. Pues esta barra puede ser del mismo diámetro de la principal. Ya, eso lo comenta por ahí en algún comentario que, que lo estaba revisando. Bueno, entonces aquí más o menos da algunas especificaciones de espesores de soldadura y aquí se puede ver un detalle, ¿no? Cómo se lo tiene que aplicar. Ahora, la separación de esos estribos tienen que estar separados, es decir, de la altura D hay que sacarle los 2 tercios, que son como un 66%, y en esa altura se divide el número de estribos que nos estén dando en el cálculo. Por ejemplo, acá podemos ver 2 tercios de D. Ya. Ahora nos vamos a ir más o menos al capítulo, creo que era en la página 452, me parece. Vamos a ver. Ahí así, acá. Bueno, acá vamos a ver, sí, este es el capítulo cortante por fricción. ¿Ya? Entonces el cortante por fricción es el cortante justamente que se desarrolla en la interfaz entre la cara de la columna y la ménsula. Entonces aquí, bueno, para cubrir las fallas por deslizamiento en este plano, entonces el cortante actúa a lo largo de la fisura. eh, entonces, bueno, acá vamos a revisar. Acá está, el área requerida para el refuerzo de cortante. Entonces, aquí tenemos la fórmula para poder calcular también el acero que se requiere, ¿ya? El área requerido para el refuerzo por cortante, entonces este VU es, por decir, la demanda, el FY es el 4200 y aquí hay un mu. Ese mu tenemos que, ese mu tenemos que revisarlo acá en la tabla siguiente donde pues cuando el concreto es construido monolíticamente, se toma 1,4 por lambda. El lambda es 1 también cuando es un concreto de peso normal. Prácticamente ese sería como que la, 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 el detalle que habría que revisar en este capítulo. Ahora, si nos vamos a verificar dónde inicia el capítulo 22, ¿cómo se llama el capítulo del 22? Vamos a ver el capítulo 22. Ya me pasé. 22. Resistencia a las secciones. Ya, ok. Sí, este es la parte que la revisamos, ¿no? Ya, déjame verificar algo. Déjame verificar algo. Ya, listo. Bueno, entonces, y también pueden revisar de pronto acá una bibliografía de este libro de McCormack. Ya, acá tenemos eh, fricción al cortante y ménsulas. Bueno, aquí hay unas explicaciones más detalladas. Por ejemplo, aquí dice un miembro corto, emboladizo, con relación de claro libre al peralte, o sea, lo que estábamos viendo la relación de A para D, de menor a 1, se llama también ménsula, ¿ya? Prácticamente eh, aquí podemos ver cómo está el plano de fricción, ¿ya? Fricción al corte. Y bueno,
prácticamente aquí también, como podemos ver, encontramos la fórmula que le estábamos viendo del capítulo 22. Por ejemplo, dice em, la misma fórmula, ¿no? El refuerzo debe colocarse apropiadamente a lo largo del plano de corte. Eh, bueno, esa es como una bibliografía de pronto si la quieren seguir, si la pueden seguir revisando ustedes. ¿Ya? Am, Aquí está un ejemplo de la ménsula, los estribos también. Aquí se puede revisar un poquito más. Entonces, en este caso vamos a hacer digamos, vamos a revisar un ejemplo. Ya, se vamos a resolver. Miren, por ejemplo, acá yo tengo algunas cerchas que están llegando a una columna y necesito aplicarles un apoyo, ¿no? Porque, digamos, son muy altas, entonces necesitamos ponerle un apoyo para que se aseguren bien. Ahora también ahí habría que establecer un apoyo fijo en un lado y un apoyo móvil en el otro lado, ¿no? Bueno, en teoría en esta parte, en este video no voy a abordar eso, pero voy a explicar lo que es la parte de la mesa. Entonces, digamos que yo ya, de aquí, del modelo se calcula la cortante y de ahí sí ya vamos a ingresarlos acá a una hoja de cálculo que tengo en el MATLAB. Miren, acá yo tengo los cálculos y acá está la página principal donde yo voy a ingresar los parámetros. Entonces aquí parámetros de ingreso, cortante en D. Ya, entonces antes de eso vamos a utilizar una capture. Déjame ver, la página 244 más o menos era. Necesito una captura de esto, vamos a hacerle una captura. Entonces vamos a hacernos un put, hacemos una capture para poder ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, para yo calcular el VU necesito dar VD y VL, ¿ya? Entonces, en este caso, yo tengo de demanda 22 toneladas y 5 toneladas de carga viva, ¿ya? Ahora, el L, por ejemplo, acá, digamos que yo le tengo con otra nomenclatura, pero es lo mismo, L es igual que AB, ¿ya? Entonces, para mí, L es 80 centímetros. Bueno, en este caso le voy a hacer de 70, ¿ya? Entonces yo tengo L de 70. Además, necesito ingresar la altura, ¿ya? Por ejemplo, necesito ingresar esta altura y la altura que voy a proponer es una altura de unos 90 centímetros más o menos, ¿ya? Ahora, el diámetro del acero principal, es decir, el diámetro que voy a proponer del acero principal sería, a ver, vamos a ver la otra captura. Vamos a hacernos otra captura mejor. La de abajo, porque esa tiene los fierros. Es la misma solo para seguir explicando la otra parte. Ya, entonces, el diámetro de la barra de acero principal, es decir, esta yo le voy a proponer que sean de 20 milímetros para ver cuántos me pide. Y el número de barras yo mismo lo ingreso. Por ejemplo, yo en este caso estoy diciendo que quiero poner 4 de 20, es decir, voy a distribuir 4 de 20. Voy a trabajar con 240 o con 4200, ¿ya? Y geometría de la columna. Entonces necesito también ingresar geometría de la columna, es decir, necesito ingresar este lado, para mí es el C1, ¿ya? C1. Entonces, en mi columna en ese lado tiene 70. El C2 es la profundidad, ¿ya? C2 es la profundidad para allá. Entonces, yo estoy proponiendo que sea eso de 60 en la columna, ¿no? Es de 60. Y el recubrimiento de la columna también es de 4 centímetros. Ahora, estas barras que yo estoy tomando acá son los fierros de la columna. Es decir, yo ya tengo diseñada la columna y tengo fierros de 20. Entonces aquí pongo los fierros de 20 y también los estribos son de 20. ¿Para qué necesito ingresar eso? Entonces eso me va a permitir de pronto calcular
Por ejemplo, digamos, si yo hago un detalle en planta, digamos, yo voy a tener así mi columna, ya. Aquí voy a tener mis fierros, solo le voy a dibujar cuatro, pero tengo más, hay más fierros, ¿no? De la columna. Pero entonces, para poder calcular, para poder calcular el ancho de la ménsula, es decir, la ménsula, primero los fierros de la ménsula van a tener que quedar dentro de la parte del núcleo. Ya, digamos que yo estoy proponiendo cuatro, serían algo así. Bueno, aquí por el gráfico me salió un poco más. Pero de ahí tendría que yo considerar un recubrimiento hacia adentro. Entonces mi ménsula más o menos tendría este tamaño. ¿Ya? Entonces, ese sería el tamaño que tendría que hacer de la ménsula. Es decir, yo aquí voy a tener que calcular un ancho de ménsula. Por eso ingreso los recubrimientos para poder calcular el ancho de la ménsula, ¿ya? Entonces, voy a cerrar esto. Digamos, he ingresado la profundidad 60, este ya hemos ingresado. Y, a ver, vamos a ver, recapitular. Necesitamos la carga muerta, carga viva, la distancia a la carga, la altura de la ménsula, el diámetro de la barra principal. Estoy diciendo que voy a poner 4 de 20. Y el diámetro de los estribos de la ménsula. Este se me escapaba. Los estribos de la ménsula, si son los de color naranja, ¿no? Yo estoy diciendo que quiero poner de 10, ¿ya? Y eso vamos a verificar a ver cómo nos va. Entonces, ya, ahora vamos a mandarle a correr para ver cómo me da esos cálculos. Voy a borrar voy a borrar esto de acá. Entonces, primero, entonces estoy teniendo un cortante de 34,40 toneladas. Ya, de hecho, acá de pronto pueden irle revisando con más detenimiento la descripción de cada variable, pero ese es el cortante. Yo estoy proponiendo un peralte de 85. Miren, la base mínima me está diciendo que es de 54, o sea, una base mínimo de un ancho mínimo eh, va a ser aquí, miren, por ejemplo, B mínimo, ancho mínimo de la ménsula. Ya, ese es el del gráfico que les estaba explicando hace ratito. Estos, bueno, son las capacidades de cortante que está teniendo mi ménsula. ABF, este es importante, ABF. Entonces, si leen acá, ABF es el área de acero que se debe cubrir con los estribos para el corte directo. Ya, entonces yo debo cubrir, en este caso estoy diciendo que me está dando ese cálculo 7,80. Ya, pero ese no es directo lo que tengo que poner, porque si podemos revisar en el video anterior, había que hacer una resta. Ya, entonces vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos viendo parte por parte. Aquí están los cortantes, eran tres cortantes. Ya, entonces tenemos cortante 1, cortante 2, cortante 3. Y bueno, había que identificar esa. Entonces, de una vez vamos a ver si le vamos revisando un poquito acá. Ya, entonces, acá. Dice, para concreto, las dimensiones de las ménsulas, de manera que VU entre phi no exceda el menor de, ahí está. Estos son los cálculos que yo estoy desarrollando acá. ¿Ya? Entonces estoy tomando el mínimo y ese lo estoy llamando en en la parte principal que es acá. Ya. Entonces, ahora vamos a el VC. Este VC es el que estoy diciendo, este de acá. 220 es ya el mínimo de los tres. Ahora, lo siguiente es ABF. Este es el cálculo para obtener el ABF, que es el que estaba revisando allá. Entonces, este ABF no es, porque primero hay que calcular una fuerza de tensión axial, que es un porcentaje del VU. ¿Se acuerdan que al inicio les comenté? Entonces aquí calculamos el AN y hay que restar. Ya, entonces vamos a ver, acá está. Área de estribos transversales. Bueno, acá incluso podemos irnos a ver 16,5,5,2. Es lo que ya hace ratito lo revisamos, pero vamos a revisarle nuevamente. Vamos a revisarle nuevamente y es aquí, de aquí calculamos el AN, de aquí calculamos el AS principal. Y acá está, el área de los estribos. Ya, si ven acá, es el 50% de esa diferencia entre el principal menos el net. Entonces, eso hay que cubrir con los estribos. Entonces, acá es el 50% del principal menos el net. Ya, entonces,
acá yo tengo el cálculo del número de los estribos, ¿ya? Y el número de los estribos, entonces vamos a ver, voy a correr de nuevo para ver, ¿y cuántos estribos me está dando? 2,97. ¿Ya? Entonces acá, número de estribos, estoy teniendo 2,97, que en teoría serían, habría que redondearlo, ¿no? Por ejemplo, yo le pusiera, o sea, no le pusiera 2,97, de una vez le pusiera 3 o de una vez le pusiera 4, para que se me distribuya de buena forma. Por ejemplo, acá tiene 3, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, en teoría yo le pusiera 4. Y déjeme ver si le pongo 4, cuánto más o menos me sale la separación. 14 centímetros, ¿sí? 4 estribos. Y los estribos serían, al inicio propuse de 10, ¿no? Diámetro de estribos en menso. Y vamos a ver si cumplo con 4 barras de 20 en el principal. Entonces, acá vamos a ver área de acero principal. El área de acero principal es el ASF. Entonces necesito cubrir 11,81. ¿Ya? Y si yo pongo 4 de 20, vamos a ver si estamos cumpliendo. Entonces, estoy proponiendo 12,56. Es decir, 4 barras de 20. A ver, vamos a corroborar también acá. 4 por 3,14. 12,56. Es decir, estoy proponiendo 12,56 y estoy requiriendo a SF, estoy requiriendo 11,58. Entonces, está muy bien, ¿no? De igual acá tengo unas verificaciones. Dice, cumple con el número de barras principales propuestas y cumple la separación de estribos. Ya, y ahora la longitud de desarrollo. Por ejemplo, la longitud de desarrollo son los 26, requiero 26, ya. Entonces vamos a hacer una gráfica para poder visualizar cómo sería que está quedando el diseño. Entonces acá tenemos la columna, acá estaría la ménsula. Ya, entonces esto de acá estoy proponiendo 0,70. Esto de acá estoy proponiendo eh, ya. Y esperen un rato. Esto de acá es la altura que yo estoy proponiendo, ¿no? La altura total que yo estoy proponiendo era de 0,90. ¿Ya? Entonces, la altura de acá, según lo que estábamos viendo en el documento, vamos a revisar otra vez, es mínimo, tiene que ser mayor al 0,5, es decir, tiene que ser mayor a la mitad. Por ejemplo, aquí tranquilamente le podríamos poner 0,50, digamos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ya, ahora la barra. Las barras, ¿cómo serían? Entonces las barras que estoy proponiendo son así. Ya, esta barra serían 4 de 20. Entonces aquí estoy proponiendo 4 barras de 20 milímetros. ¿Ya? Y de hecho, algunos calculistas ponen el mismo fierro, es decir, el mismo fierro le dan la vuelta. Lo ponen así. ¿Ya? Entonces, está bien, no hay ningún problema. Se lo puede poner, o sea, con el mismo doble extra. Pero como podemos ver acá en el libro, digamos en el código, se puede poner diferente. Se puede poner un fierro un poquito menos, pero es recomendable poner el mismo, ¿no? ¿Ya? Y también acá nos recomienda que propongamos un elemento horizontal que vaya hacia la profundidad y que suelde cada una de las 4 de 20, digamos. Eso sería con respecto a eso. Ahora, entonces esto también le dejaríamos 4 de 20. O sea, el corte de la forma de la barra, podríamos hacer la superior una y la de abajo otra. O también si se la puede hacer una sola, también se la puede. Ya. Ahora los estribos. Entonces los estribos, primero hay que calcular el 66% de toda la altura, en este caso, digamos que sería 0,66 por 0,90, o sea, 0,60, en 60 centímetros más o menos. En 0,60 yo tengo que repartir 4 estribos, ¿ya? Entonces los estribos los repartiríamos más o menos, ahí tendríamos 1, tendríamos 2, 3,
y 4. Más o menos ahí. Entonces, estos estribos serían, entonces acá le pondríamos 4 phi de 10. Ya. Eso es más o menos la configuración de la ménsula que tendríamos. Y en todo caso, si es que ya cuando se lo esté dibujando, detallando en el AutoCAD, se vea que se puede meter otro estribo, no hay problema, se puede poner más estribos. Ajá. De hecho, también como comentario adicional, también yo he visto en algunos otros calculistas, digamos que no ponen esto de acá, sino que le ponen nomás directamente más estribos. En el otro sentido también le ponen unos estribos cerrados para que quede estribos así y también en el otro sentido. Eso ya queda también un poco allá a criterio de cada uno de los profesionales. Pero lo que nos recomienda, digamos, el código es lo que hemos estado revisando. Y por último, lo que les estaba debiendo es esta longitud de desarrollo horizontal, que es esta longitud, esta distancia. Ya en este caso depende de la dimensión de la columna también, porque por ejemplo yo tengo una columna de 70 centímetros en este lado, ya, entonces tiene una distancia bastante adecuada para que pueda cumplir ese criterio. Ya, prácticamente eso sería lo que tiene que ver con el diseño de, de una, de una ménsula. Y bueno, eh, eso era todo.